¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar ahí. En este jueves nos vamos a ocupar de diversos temas, algunos vinculados a la situación partidaria. Por ejemplo, el Partido Socialista confirmó a Marcelo de la Porta como secretario general y por supuesto que también se ordenó la grilla provincial y la nacional, teniendo en cuenta que es la única lista presentada, probablemente en el mes de junio ya sea proclamada. Esto tiene, por supuesto, algunas situaciones para leer, teniendo en cuenta que el año próximo también habrá acomodamientos políticos vinculados a elecciones y ya se empieza a especular con el posicionamiento del socialismo de cara justamente a las legislativas del año venidero, teniendo en cuenta el vínculo con sus socios, los radicales, que siempre tiene alguna situación que merece ser atendida, especialmente porque ya se habla de conformación de listas diferentes y de una convivencia un tanto enrarecida justamente por la participación de los radicales en el gobierno nacional de Cambiemos. Vamos a hablar de este tema con Marcelo de la Porta y vamos a abordar también temas locales. Estaremos haciendo referencia a la situación de pedido de exención de impuestos locales que ha formulado un sector político que no participa en este momento del Consejo Municipal por no tener representación allí. Sin embargo, ha ingresado la iniciativa al cuerpo, así como hace muy pocos días hablábamos de nocturnidad y del interés de otro sector político que no tiene representación en el Consejo, que también había elaborado un proyecto. Evidentemente también aquí hay un movimiento que se está gestando en relación a los partidos políticos que está mostrando el interés de que, si bien la representación no esté dada efectivamente a través de un concejal, sí pueda llegar a plasmarse algún proyecto o por lo menos discutirse lo que tienen interés en que sea tratado. Estaremos ocupándonos del paro de los docentes universitarios con el secretario adjunto de ADUL, repasando los contenidos fundamentales de la petición que están formulando, entendiendo que no ha sido suficiente el ofrecimiento de incremento salarial y algunas otras demandas, como por ejemplo la paralización de inversiones vinculadas al aulario que tenemos en nuestra ciudad en la Facultad de Agronomía y de Ciencias Veterinarias. Y también estaremos repasando otro tipo de actividades que enseguida estaremos detallando, como por ejemplo ese trabajo tan intenso que se ha llevado a cabo durante tanto tiempo y que ha tenido a un esperancino como protagonista. Sergio Ogioni, veterano de Malvinas, en este trabajo que ha consagrado una ampliación en la zona exclusiva de economía, pensando específicamente en la plataforma de ultramar que tiene Argentina. Enseguida, después de los auspicios, todos esos temas. Bueno, estamos aquí con el doctor Marcelo de la Porta, concejal del Partido Socialista, integrante del Frente Progresista Cívico y Social. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está todo? Bien, bien. Bueno, vamos a hablar de diversos temas. Este es el primero. La renovación de autoridades del socialismo se produjo el día 19 del corriente y en ese contexto se refrendó la conducción de Marcelo de la Porta como secretario general, siendo acompañado como secretaria adjunta por Romina Blanchet y secretario de Finanzas Eduardo Carruega.
A su vez, la Junta Provincial quedó encabezada por Enrique Esteves y la Nacional por Antonio Bonfatti, única lista que será proclamada en junio. De la Porta se manifestó satisfecho del proceso democrático y destacó el importante crecimiento territorial que está teniendo el partido con la presencia de Miguel Lifschitz como tercer gobernador electo en forma consecutiva representando al Partido Socialista, las intendencias de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, una veintena de concejales en la provincia y la presencia del partido en la conducción de unos 40 pueblos. Sostuvo además que a futuro es la única opción de centro-izquierda a nivel nacional. Bueno, ahí estaba entonces parte del contenido estrictamente partidario y la organización que ya está manteniéndose. ¿Se reconfirma su participación como secretario general? Sí, en un proceso democrático donde se renuevan las autoridades en los distintos niveles. Bueno, bien como lo decía el informe, a nivel local, en la ciudad de Esperanza, yo ya era el secretario general del partido. Bueno, fui reelecto por unanimidad, por lo cual, bueno, le agradezco a todos mis compañeros. Tenemos un lindo grupo de trabajo y bueno, la verdad que con el gobierno del doctor Lifschitz hemos tenido o estamos teniendo participación en distintos programas del gobierno y bueno, creo que nos permite eso, o en todo caso es un reconocimiento que hace el gobernador al arduo trabajo que venimos realizando en los últimos años y al crecimiento que vamos teniendo dentro de la ciudad y dentro del departamento. Con lo cual, bueno, es un desafío sostener esto que hemos logrado y tratar de incrementarlo, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad muy grande y, como también lo decía el informe, ser parte de un gobierno donde el gobernador de nuestra provincia es el tercero en forma consecutiva que es electo, bueno, para nosotros es un orgullo, pero también es una responsabilidad muy grande, así que lo tomamos de esa manera, con una muy buena relación con el gobernador actual, pero en el caso mío, bueno, mis compañeros también con una muy buena relación con quien ahora preside el partido a nivel nacional, como es el doctor Antonio diputado Bonfatti. Sí. ¿Y cómo está la convivencia con el otro socio importante del frente, el más grande? Con el radicalismo. Bueno, la convivencia es muy buena, digamos. Nosotros a nivel local convivimos de una manera armónica. Sí, pero no me refería al plano local estrictamente. Hablaba en términos generales, porque la verdad es que se nota cierta incomodidad de algunos dirigentes, especialmente por esta convivencia que tienen los radicales con el gobierno del socialismo y el Frente Progresista y con el gobierno de Cambiemos en el plano nacional. Digo, sí, yo creo que traslucen muchas situaciones de incomodidad a través de declaraciones en las que se afirma o que un funcionario tuvo más presencia dentro del gobierno nacional. Es como hay un pase de facturas a una tensión continua. Sí, nosotros fuimos, digamos, en un proceso en el cual teníamos muy claro cuál es nuestra ideología política y cuáles son las premisas que nos movilizan. Lo hicimos a tiempo, en un momento en que se tenía que decidir si nuestro partido participaba en un espacio de derecha o no, y fuimos claros donde había un límite que era el actual presidente Macri, y perdí eso, nos costó perder la senaduría del doctor Wiener, pero nosotros tenemos la tranquilidad de la que la gente puede ver en nuestro partido un partido sólido, con ideas muy claras. Lo que sucede con el radicalismo, si bien yo no tendría por qué hablar del partido, pero bueno, ante la pregunta suya... y bueno, aparte es el socio. Claro, es que la incomodidad creo que se vive dentro del mismo partido radical, ¿no? Donde tienen que estar a veces explicando si están con Cambiemos, o sea, en un sector de derecha, lo cual incomoda a muchos radicales. No, pero vamos a un ejemplo concreto. Sí. Por ejemplo, con el tema de los anegamientos que hemos tenido en la provincia y que todavía estamos sufriendo. Sí. Vino el presidente de la Nación, estuvo acompañado en una de las visitas por el titular del radicalismo, José Corral, y no por Miguel Lifschitz. Esto le generó a Corral dar explicaciones al gobierno provincial, al propio Lifschitz. En la segunda oportunidad se aseguró de que participara el gobernador. Sí, en realidad me parece nuestra provincia, yo creo que nosotros teníamos la expectativa y la seguimos teniendo
de que la discriminación que sufrimos durante la década del kirchnerismo no iba a suceder, porque esa es la promesa del ingeniero Macri. Bueno, a ver, está claro, y me remito a algunas pruebas que recién decías, en hechos puntuales. El presidente llega hasta la ciudad de Paraná, lo convoca al presidente del radicalismo a nivel nacional, o sea, el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, a que se traslade 30 kilómetros y sobrevuela en la provincia de Entre Ríos, y no sobrevuela en Santa Fe. Eso generó un problema, pero donde hace que venga Michetti a los pocos días. Después, cuando viene a Santa Fe, lo hace rápidamente y parece más una cuestión actuada, porque una vecina de Colonia Fidela le hace llegar una carta, pero en realidad no deja ningún anuncio. Yo escuchaba declaraciones del titular de Carfe, de Gustavo Bionet, que bueno, dejaba en claro que la llegada del presidente había sido realmente después de que había terminado el desastre o tardía, y que recién ahora parece que se hubieran dado cuenta de que estamos en un problema, en un serio problema. Antonio Bonfatti fue claro, dice, nos parece que el gobierno nacional no está tomando la dimensión de la catástrofe que está haciendo en todos los niveles del sector agropecuario y el impacto que tiene, y que ya lo están pidiendo las cámaras comerciales, las cámaras de transporte, donde claramente estamos en una etapa de caída en las ventas, de una caída importante, de un porcentaje importante. Y bueno, y nosotros lo que esperamos es un reflejo más rápido de parte del presidente de la Nación. Sin embargo, Lifchit ha dicho que por cuestiones de coparticipación y la discusión económica hay permanentes diálogos abiertos y que la relación es fluida. Sí, nosotros, si algo nos destaca al Partido Socialista es que siempre vamos a dialogar y siempre vamos a tratar de conseguir las cosas, aún en la adversidad y aún sabiendo que somos una isla progresista, la única provincia progresista que queda en el país. Debemos luchar el doble que el resto de las provincias para lograr cosas, pero eso no quiere decir que el diálogo se vaya a agotar. Sí, nosotros aspiramos a que de una vez por todas sea reconocida. Yo, yendo a los números, las estimaciones que hacía Carfe, hablaba de que el desastre generaría 2.500 millones de dólares de pérdida. Algunos estiman 4. Bien, si vamos a hablar de 4, y para hablar de los distintos espacios políticos, yo quiero recordar que en este momento, y lo dije hoy en el recinto del Consejo Deliberante, en el que tanto la expresidenta como otros funcionarios del gobierno kirchnerista están desfilando por tribunales. Lo mismo le ha pasado al ingeniero Macri por una cuestión de aclarar si tiene o no una cuenta en un paraíso fiscal. Nosotros estamos orgullosos de que el socialismo, a través de Hermes Wiener, también fue a tribunales, pero fuimos a reclamar una deuda justa que tenía el gobierno nacional con la provincia de Santa Fe. Esa deuda hoy está en los 40.000 millones. Lo que nosotros estamos diciendo, no lo digo yo, y para renombrar a otras fuerzas, el senador por el departamento de San Cristóbal, Felipe Micli, y también lo ha hecho el senador por el departamento castellano, Alcides Calvo, están pidiéndole a los legisladores nacionales del PRO de que se nos participe el 10% de esa deuda, que justamente serían los 4.000 millones que hacía referencia recién usted, y que claramente, sin tomar un endeudamiento en nuestra provincia, nos permitiría paliar la situación. Así que la provincia viene con números muy complicados, con déficits serios, que tienen que ver no solo con una situación de arrastre, sino que seguramente también tendrá que ver con alguna cuestión administrativa del propio gobierno. A ver, nosotros, no hay provincia que no esté con déficit, primero. Y me parece que es una provincia, repito, que en estos años ha tenido que remarla sola para hacer obras, incluso obras nacionales, como fue la Ruta 19. Y bueno, me parece que hemos podido dar respuesta en cuestiones básicas, como el de los pagos de los sueldos a tiempo y en forma, el de cumplir nuestras obligaciones, el de tratar de avanzar en obras
cumbres, como ahora por ejemplo licitar la última etapa del Semafé, hacer los acueductos. O sea, son muchas las obras que el gobierno de la provincia se va ingeniando para avanzar. Nosotros teníamos la expectativa de que ante este reclamo, con un fallo favorable de la Corte, se nos reconozca, y si no, está clara la decisión que ha tomado el gobernador, tomar un endeudamiento para mejorar sobre todo lo que es la infraestructura de nuestra provincia. Nosotros no podemos entender que nuestra provincia, por la cual es recorrida por todo el país, porque es una provincia que está en el centro del territorio y es transitada por todos, no tengamos ningún tipo de ayuda ni para construir rutas, ni para construir puentes, ni para construir... Pero bueno, en ese sentido no nos quedamos en la excusa, no nos quedamos en el lamento, y el ministro de Infraestructura, José Garibay, de nuestra provincia, planteó la recomposición, el día 4 de abril lo hizo, la recomposición de 100.000 kilómetros de caminos rurales, y también ir en el avance de ir restaurando rutas de la provincia. Nuestro departamento se favoreció con la repavimentación de la ruta 70 y la repavimentación de la ruta 10 desde Nuevo Torino hasta Sarmiento, y la ruta 6 desde la 19 Usted hasta nombró el San tema Carlos. caminos rurales. Sí. ¿Eso qué significa? ¿Qué impacto puede tener en nuestra zona eso? Significa que va a haber una ayuda económica, se va a invertir 1.000 millones de pesos solamente para este tipo de obras, y ya nuestra municipalidad... ¿Pero para qué? ¿Para obras de arte o para ripios? Bueno, para lo que considere cada localidad y cada ciudad de la provincia que necesita para la reparación de sus caminos. Bueno, en nuestra ciudad recibió la semana pasada 100.000 pesos, el día de ayer se le dio 20.000 pesos más. Bueno, porque no es digamos, dentro del desastre, porque están afectados 18 de los 19 departamentos, no es la más afectada. Hay localidades más pequeñas en el norte de nuestro departamento que han recibido más dinero, pero bueno, la idea es ir aportándole dinero y con la maquinaria que posee cada una de las municipalidades y comunas, ir tratando de arreglar este desastre que era esperable, ¿no? Estaba anunciado, por lo menos. Claro, en materia legislativa, hoy hubo un abordaje de este tema, ingresó un proyecto de exhibición, de pedidos de exhibición especialmente vinculado a la zona más afectada, de impuestos provinciales, que ya de alguna manera fue adherida a la situación, y ahora también el plano local está en la mira, ¿no? Sí, nosotros, digamos, ¿qué se puede hacer en cada nivel? Desde lo local, nosotros en la parte legislativa tuvimos en la sesión anterior una exhibición de la tasa local a toda la zona que estaba inundada, la zona del balneario, y la promesa de hacer lo mismo si algún otro distrito como Pujol u otro sector de la ciudad sufriría esta consecuencia hídrica. Respecto del Poder Ejecutivo, nos hizo llegar un decreto a referéndum del Consejo, donde después de haberse reunido con la sociedad rural, también impulsa un paquete de medidas que tienden a favorecer a ese sector y que tienen que ver justamente con esto, con la exhibición de la tasa de impuesto rural municipal, la ayuda para la realización de los caminos, que es lo que hablábamos antes, la posibilidad de acceder a créditos de bajo interés. Nosotros hoy adherimos el Consejo en su totalidad a este tipo de medidas y se asocian también al decreto que hizo el gobernador Lichi, que tiene que ver con que la zona, o sea, los productores que se ven afectados tienen que lograr un certificado que puede ser de emergencia o de desastre hídrico. De acuerdo al lugar. Si es de emergencia hídrico, se le hace una prórroga, hasta el año próximo. Hasta el año 2017. En el caso del que tiene un desastre hídrico, se le perdona el impuesto inmobiliario rural. Lo que nosotros no estamos logrando, y repito, es que la nación determine que estamos en una zona de desastre y le permita a los productores rurales estar liberados de el pago del IVA, el impuesto de los bienes personales, el impuesto de ingresos brutos, lo cual también favorecería mucho, ¿no es cierto?, para el desarrollo del sector. Repito,
Porque los productores son muy insistentes en algo, no quieren subsidios en general, dicen que con créditos rápidamente se pueden recomponer, a lo sumo en un año estarían de nuevo en marcha, por lo menos eso dice gran parte de la producción. Sí, entonces tendrían que recordar los productores, ¿no es cierto?, que sería muy importante contar con un banco propio, ¿no? El Banco de la Provincia de Santa Fe se perdió en el gobierno justicialista, y sería una herramienta muy importante que tendría nuestra provincia para ayudar a los productores. Como esto no sucede, porque en su momento fue entregado, me parece que, bueno, dependemos de que el Banco Nación sea quien colabore con alguna herramienta, con algún tipo de herramienta para los productores. Una pregunta, le pido que me la responda con brevedad. De esos 4.000 millones que usted dice deberían ingresar por parte del Estado Nacional, de alguna manera como compensación por aquellas acreencias acumuladas. Sí. Rivadavia, ahora en nuestro amplio y renovado local, las mejores marcas, planes de financiación en todos los electrodomésticos, televisores LED, heladeras, freezer, cocinas, lavarropas y mucho más. Visite nuestro nuevo local, Belgrano 1621. AGH Agronegocios, alfalfas y pasturas, asesoramiento técnico para el manejo de malezas y protección de cultivos, insumos para la siembra de trigo, variedades en semillas de última generación en genética y rendimiento. En AGH, financiación hasta en 12 cuotas, en pesos o hasta un año con valores. Convenios con tarjetas El gobierno provincial administrar un dinero que es propio, o sea, y que está en manos del gobierno nacional y que correspondería, y repito, hay una sentencia firme en ese sentido de que sea pagado. Así que nosotros consideramos que ojalá dentro de los anuncios que el presidente de la Nación haga tenga que ver con esta ayuda económica de volumen importante, porque la verdad que se nota, porque yo creo que no es el dicho, el refrán que voy a decir sobre llovido mojado no se aplica para esta época, ¿no? Pero la verdad que veníamos por un proceso inflacionario, un proceso realmente de caída de las ventas y un panorama económico donde la verdad yo y quienes hablan de política conmigo no lo vemos con claridad, en todo caso lo vemos un tanto gris, y sobre eso sucede semejante situación que la verdad que deja descolocados a todos. No sé realmente hacia dónde vamos. He escuchado hoy que el domingo aumentan 10% los combustibles, entonces digo, bueno... Por cuarta vez. Claro, entonces yo, bueno, me parece que el periodo de luna de miel, ¿no es cierto?, de esos 100 días... Igual el año pasado aumentaron 8 veces los combustibles y no escuché a mucha gente quejarse, ¿no? No, porque en aquel momento, bueno, nosotros siempre ¿Sí? en este punto sí somos... Porque a veces da la impresión que están más cerca de aquel gobierno que de los referentes del socialismo. No, porque, a ver, lo que pasa es que lo que capitalizó el kirchnerismo con ideas que tiene el socialismo son algunas ideas de izquierda, que son las que ellos las transformaron en políticas populistas, que no es nuestra intención, y que permitieron que mucha gente vaya detrás de ellos. Pero de ninguna manera compartimos, ¿no es cierto?, porque está a la vista, y lo decía recién, la parte de... porque pareciera que si se hacen cosas, pero entonces está permitido otras que no se debería, y en eso nosotros no lo compartimos, no tenemos ninguno de nuestros legisladores y dirigentes en ningún tipo de procesamiento, entonces no compartimos eso para nada. De la Porta, y volviendo a la situación partidaria, ¿el año que viene van a competir con el radicalismo? Nosotros nos vamos a mantener en el espacio en que estamos, siempre estuvimos dentro del Frente Progresista, y esa herramienta que tiene nuestra provincia de hace más de 20 años nos tiene liderando el espacio y con un socio fuerte como es el radicalismo. Creo que es el radicalismo el que tiene que definir qué es lo que va a hacer, ¿no es cierto? Y si se mantiene como una sola fuerza dentro de lo que hoy es el NEO, que acompaña fuertemente dentro de nuestro territorio, o si, como sucede con el sector vinculado más a la universidad, más al sector de Corral o Barleta, trabajan con Cambiemos.
En ese caso, bueno, habrá internas, bueno, a nivel local veremos cómo esto funciona, pero en todo caso estaremos observando lo que hace el radicalismo, pero a nosotros nos va a encontrar siempre en el mismo lugar. La historia mía lo dice, acá dentro de la ciudad, o del Partido Socialista, siempre fuimos dentro del frente. Si alguna vez no se pudo constituir el frente, tuvimos internas y el radicalismo el que fue por afuera. Pero me parece que los mejores resultados lo hemos logrado estando juntos. Lo dijimos los referentes de los dos partidos y lo charlamos siempre, así que falta mucho, bueno, pero creo que si uno tiene memoria de las cosas como sucedieron, me parece que el Frente Progresista es la mejor herramienta. De lo contrario, como nos ha tocado a nivel nacional, aún cediendo o perdiendo terreno, no vamos a perder nuestras convicciones y nos vamos a mantener como Partido Socialista. Muchas gracias. No, de nada, gracias a usted. Muy amable. Enseguida volvemos. Ferma, 53 años construyendo, en evolución constante, para responder a la diversificada demanda en edificios metálicos y rubros como la minería y la energía eléctrica. Ferma, sistemas constructivos, un emprendimiento esperancino que desarrolla soluciones tecnológicas en acero. Y pensar que empecé con ellos hace más de 30 años... El paso del tiempo acrecienta la confianza en aquellos que siempre estuvieron junto a nosotros, con quienes construimos nuestro futuro, con aquellos que llegan a ser casi parte de nuestra familia. El tiempo pasa, la confianza crece. GIE, Movimiento de Suelo y Hormigón Elaborado. Apoyamos el crecimiento de la región con capacidad, trabajo y moderna tecnología. Sociedad Anónima Lito Gonela e Hijo es la empresa líder en la fabricación de calderas, tanques y equipos petroleros. Carnave, productos frescos todos los días, de la granja a tu mesa con las mejores ofertas. En Carnave aceptamos tarjetas sociales y todos los días descuentos especiales con las tarjetas del Banco Macro, Santa Fe y Nación. Carnave, el sabor de la calidad. Corlasa, Sociedad Anónima, Compañía Regional de Lácteos, Argentina. Banchio Inmobiliaria, 46 años tasando, vendiendo, alquilando, seriedad en ventas, puntualidad en pagos de alquileres. Banchio Inmobiliaria, la seguridad que da la experiencia. Yerubá Sociedad Anónima, Proteínas Animales. Yerubá, una empresa esperancina que exporta productos de máxima calidad. Austral Inmobiliaria, más de 20 años siendo parte de tu vida. ANSAFE Las Colonias trabaja por sus afiliados y recuerda que brinda servicio de atención gremial diaria, asesoramiento legal gratuito, cursos de actualización y perfeccionamiento, servicio de enfermería, reintegro de uso de ambulancia, subsidios, créditos, trámites jubilatorios gratuitos y turismo. No afiliarse es un derecho constitucional.
Afiliarse es un deber moral. Por todo esto, te invitamos a afiliarte. ANSAFE Las Colonias. Adler, el triangulito de sabor. Lácteos y quesos Milkout. Cremosos, ricos, únicos. Santa Rosa, el verdadero sabor del queso. Milkout. Compromiso con la calidad. Convicción para el crecimiento. Worquímica es una empresa argentina que fabrica agroquímicos, productos para el tratamiento de metales y una completa línea de limpiadores para uso doméstico y de la industria alimenticia. Worquímica, Industria Argentina, Ruta 6 y Venezuela. Teléfono 03496 428912. Página web www.worquímica.com.ar. Estamos con Sergio Gioni y le damos la bienvenida al veterano de Malvinas, que ha tenido una participación significativa en este trabajo que ha determinado que Argentina tenga, a partir de una declaración de la ONU, una zona exclusiva en el mar argentino un tanto más amplia de la que gozaba. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Bueno, gracias por invitar. Vamos a ver el informe, vamos a compartir justamente un documental, un pequeño video, en realidad un extracto de él. Justamente Sergio ha participado en la confección aportando el trabajo de mapas, y vamos a escuchar algunos de los contenidos centrales que tiene la información que queremos también compartir con ustedes. Argentina amplió su zona económica exclusiva a través de una resolución de la ONU. En tal sentido, entre tantos, hubo aportes de Sergio Gioni tendientes a documentar los argumentos sobre la ampliación de plataforma marítima argentina. En el documental La Pampa Sumergida se aprecia con claridad la complejidad del tema. Desde siempre se consideró a los mares como un territorio sin dueño, apto para la pesca y para trasladarse de un sitio a otro. Una vez iniciado el siglo XX, comienzan los estudios del subsuelo marítimo. Se intuye que pueden tener grandes reservas de petróleo. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, comienza a tomar impulso el nuevo derecho del mar. En 1945, los presidentes Perón y Truman, cada uno por su lado, instalan por primera vez en la historia la idea de la plataforma continental. Cada país con costas es dueño de una franja de mar, incluyendo su lecho y su subsuelo. En 1958 se reconoce internacionalmente el derecho a la plataforma continental de los estados costeros. En 1982, las Naciones Unidas fijan una zona de 200 millas náuticas como económicamente exclusiva del país que las posee, con derechos sobre las aguas, el lecho marino y su subsuelo. Y se prevé que en las siguientes 150 millas se expanden los derechos de esos estados. La idea de soberanía se extiende entonces hasta las 350 millas medidas desde la costa. La Argentina es el único país del mundo que mantiene una base científica permanente en la Antártida desde 1904. Es sede de la Secretaría Permanente del Tratado Antártico por unanimidad de todos sus integrantes en reconocimiento a su trayectoria y prestigio. La comunidad antártica que apoya a la Argentina representa el 85% del poder mundial. El sector antártico que la Argentina reivindica históricamente para sí es la zona de mayor perspectiva mundial para la explotación petrolera, pero además, con sus 14 millones de kilómetros cuadrados, la Antártida tiene el 80% de las reservas de agua dulce del planeta. Las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur tienen una superficie de 15.000 kilómetros cuadrados, pero con la proyección de sus territorios marítimos llegan hasta los 2.500.000 kilómetros cuadrados. La Argentina tiene una superficie terrestre de 2.800.000 kilómetros cuadrados, a la que se debe agregar la plataforma continental de otros 2.600.000 kilómetros, medidos hasta las 200 millas. El territorio continental antártico argentino abarca 1 millón de kilómetros cuadrados, a los que se debe añadir la plataforma continental de aproximadamente 1.500.000 kilómetros.
Bueno, Sergio, ahí veíamos que en algunos momentos de la historia Argentina tuvo una visión importante, fue de alguna manera precursora en distintas situaciones, como por ejemplo la instalación en la base antártica. Sí. Después hubo reclamos en los que, bueno, de alguna manera no se llegó a los objetivos, los acuerdos, por el Acuerdo de Madrid en 1994, si no recuerdo mal. 90. Y bueno, finalmente un trabajo coordinado que pasó por distintos gobiernos y que nos lleva a esta declaración de la ONU. ¿Y ahora qué? Porque aparentemente era un buen objetivo a lograr, pero no significa que los ingleses se estén retirando de nuestra mar. No, bajo ningún concepto y no fácilmente lo van a soltar. Aparte es un poco ambiguo la información que se dio, porque la ONU lo que hizo fue recomendar por todos sus expertos de que estaba muy bien presentado y de que se reconocía por vez primera que había una presentación en tiempo y en forma, bien hecha significa, y en tiempo, porque había tiempo hasta mayo del 2009, y gracias a esta película y mucha gente que estuvo haciendo presión. La película se llama La Pampa Sumergida, por si alguno la quiere ver, sí, la van a encontrar en YouTube. Sí. Es mucho más extenso que lo que vimos recién, sí, ¿no? El subtítulo es El mayor territorio argentino en peligro. Y bueno, ¿qué pasa? Estos grupos de trabajo de la ONU, lo que dice que hay una controversia y solamente queda como reconocido todo el sector que va desde llamémosle del Golfo de San Jorge para arriba, que es una zona que no está en litigio. O sea, en Inglaterra se da para sí mismo el título de país limítrofe, que bajo toda luce está haciendo una usurpación, o sea que no es un país limítrofe. ¿Y Europa de alguna manera es cómplice de eso, al considerar que justamente Inglaterra tiene base en un territorio de estas características, antártico? Sí, en su momento hicieron la Constitución de la Unión Europea y como Inglaterra forma parte, o formaba, porque están ahí, están por salirse, si no se salieron ya, decían que avalaban con todo el poderío económico y militar de la Unión Europea todos los territorios de ultramar que correspondían a cada uno de los miembros de esa unión y que formaban una constitución. O sea que está avalando la base militar más grande, más poderosa del Océano Atlántico Sur. O sea que a todas luces es una amenaza bélica para nosotros y para toda Latinoamérica. Bueno, y ellos mientras tanto están en la explotación de petróleo y otro tipo de explotaciones ictícolas y demás, sí, que siguen adelante más allá de esta declaración. Sí, justamente por lo que nombrás de la explotación ictícola, los derechos que ellos obtienen por usufructuar nuestros peces, le da una categoría en proporción el mayor ingreso per cápita a los habitantes de Malvinas. Es una cosa ilógica, pero es así. Y bueno, la cuestión del petróleo viene un poco trabada, pero ya hay varias bases prospectando, varias plataformas, y de todos modos ya se sabe que si bien el petróleo fluctúa y ahora está en un precio bajo, todavía el mundo se mueve con el petróleo y los bolsones de petróleo y de gas que hay en esa zona son inmensos. Las reservas lo comparan con, digamos, la posibilidad de que se asemeje al Mar del Norte. Sí, también a lo de Arabia Saudita en su momento, a lo de Venezuela, 200.000 millones de barriles de petróleo hablaban en su momento por algunas prospecciones y estudios. De todos modos, volviendo a la pregunta inicial, sí, ¿y qué viene ahora? Eso está en controversia, hay una zona que está delimitada, como te dije, que es una parte, pero para eso también se necesita una fuerza armada acorde para defender un litoral marítimo. Se dice históricamente de que aquellos que dominan los mares, dominan los territorios. A ver, sea un poco más específico con eso, porque por ejemplo, sí, asistimos a un episodio que hacía años que no se veía, que fue justamente un ataque a un, digamos, a un pesquero de origen chino, sí, y esto de alguna manera le trajo alguna controversia a Argentina en el plano internacional.
¿A eso se refiere usted concretamente? Sí, a tener un control marítimo tanto de prefectura o como naves de alta mar, de más profundidad, como son las de la Armada, que están en decadencia desde hace años, porque no hay presupuesto, y a veces tener una armada y gastar un dinero en una armada para defensa de las costas, de los límites, no es ser belicoso o generar una guerra, muy por el contrario, es a lo que en una casa particular son las luces del frente, las rejas y las llaves en las puertas. Una advertencia. Es una advertencia, un método de persuasión. No se necesita ir a una carrera armamentística, pero en este momento estamos totalmente desarmados y nos hacen, digamos, como burlas. Y aparte de ese hecho específico que hubo el otro día, fue como un tanto vidrioso porque el buque de prefectura lo único que tiene es una ametralladora, no contaba con cañones Bofors, que es lo que podrían haber tenido, así que se supone que fue una autoagresión como para generar o un conflicto o que la pena sea menor para echar una culpa grande sobre el supuesto agresor que era nuestra prefectura, que estaba haciendo lo que corresponde. Y pensando un poco en este trabajo que tiene que desarrollar Argentina en el plano internacional, ¿qué debe hacer la Cancillería para encauzar y tratar de resolver este tema? Más allá de seguir, sí, que me parece que es un tema central, con políticas coordinadas y de Estado, que pase quien pase en el gobierno, haya cuestiones que no tengan posibilidad de cambio, que tengan una mira, un objetivo claro. Bueno, bien decís, esto es una política nacional, gracias a Dios no fue tan contaminada porque tiene una trayectoria de 20 años de trabajo, pero que casi se pierde. Pero de todos modos, por ejemplo, en el gobierno de Menem, se sacó de la mesa principal y se pasó solamente a la de conflictos de límites. Es como que perdió categoría, mientras tanto que hasta ese momento estaba siendo cada año, cada vez votada por mayor número de miembros de las Naciones Unidas. O sea que estábamos cada vez mejor, solamente quedaban Inglaterra y sus amigos más íntimos contrariamente a esas resoluciones. Se las sacó, ¿por qué será? En el año 1990 firman los tratados de paz, entre comillas, y son más que todo tratados de sumisión. En la guerra de Malvinas no se firmó una rendición, se firmó un cese del fuego por ambas partes. La rendición incondicional se firmó en el año 1990, con el Tratado de Madrid primero, a principios de año del 90 y de Londres al final. En ese tratado había que, era una subyugación de las Fuerzas Armadas y de la economía nacional, y se le daba una categoría más alta a los intereses británicos en Argentina que a los intereses de propios argentinos en el país. ¿Y ahora qué esperar entonces? Y ahora hay que sacar eso, hay que retroceder eso. Ese tratado dice en sus estatutos que si cualquiera de los dos miembros lo viola, directamente queda unilateralmente queda sin efecto. Inglaterra lo violó cantidades de veces, sus aeronaves militares cruzaron por la Patagonia sobre ciudades, ocasionando temor a sus habitantes en reiteradas veces, y ni hablar de los buques. Y nosotros, mientras tanto, tenemos que avisarlo 21 días antes si vamos a salir con un buque, o 15 días antes si vamos a salir con un avión cercano a Malvinas. O sea, eso es una sumisión total. Así que directamente se puede derogar, y se debería derogar. El Congreso de la Nación aprobó el segundo, el Tratado de Londres, y a los 4 años, ¿no? Pero lo aprobó 4 años después, pero también tiene la capacidad de derogarlo, y son distintas formas de ir poniendo, digamos, más peso. Y lo que te decía también de la cuestión de la persuasión, o sea, Inglaterra tiene un alto costo, altísimo costo para mantener su base militar, y como no hay, digamos, supuestamente una hipótesis de conflicto, que eso todos los años la lo renuevan. Dicen, sí, y lo dicen porque ellos necesitan que su presupuesto aumente, pero nosotros no tenemos con qué. Pero si habría alguna persuasión, a ellos se le elevarían los costos de mantenimiento hasta duplicarlos o triplicarlos, y eso haría que, bueno, su pueblo también, digamos, empieza a mirar por lo menos el tema y a reclamar por eso. Sí, empieza a decir de que levanten algo, una base que no le trae ningún tipo de ingreso, porque, por ejemplo, las acciones de las petroleras, cada vez que hay un tipo de evento como este, que es muy favorable para nosotros,
políticamente, le bajan las acciones porque es como que están perdiendo terreno y no saben lo que va a pasar mañana. Sergio, una última pregunta que no tiene estrictamente que ver con esto, pero sí con la soberanía. Surgió el proyecto de una persona que fue recibida por integrantes de la Cancillería, no sé exactamente si durante este gobierno o el gobierno anterior, para analizar un proyecto de creación de la provincia número 24, que incluya justamente a Malvinas, a las islas en cuestión y todo el territorio antártico. ¿Están al tanto? ¿Tenés alguna novedad acerca de eso? Me estoy enterando, pero te puedo decir algo al respecto. Cuando se bajó la categoría, algo similar a lo que pasó con las Naciones Unidas, cuando se bajó la categoría de que la controversia pase a ser manejada en lugar de por el Estado Nacional, por la provincia de Tierra del Fuego, es como que pierde fuerza y pierde viento. Y acá quizás estaríamos un poco dejando un poco librado al azar a algo que sea tan nuevo, tan joven como para que se le dé una entidad diferente a lo que es la soberanía nacional completa, como es en este caso. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Muy amable. Enseguida volvemos, ya establecemos un contacto telefónico. ¿Falta que te diga que me muero por tener un préstamo contigo? Vení a la Mutual de Alma Juniors y obtené los mejores préstamos prendarios, personales y para la industria y comercio. En 24 cuotas fijas, la mejor tasa de plaza. Los diseñamos a tus necesidades. Préstamos que enamoran en la Mutual de Alma Juniors. 25 años con esperanza. Mutualismo de Alma. Austral Inmobiliaria, más de 20 años siendo parte de tu vida. SICA, Metalúrgica Argentina, exhibe hoy con orgullo una etapa de consolidación técnica y empresaria que garantiza el crecimiento para responder día a día a los desafíos de la última tecnología. Una empresa de calidad al servicio de los requerimientos de la industria del gas, el petróleo y la química. Con la firme convicción de acompañar y representar a los trabajadores en la defensa de los derechos laborales y sociales. Nuevos servicios a través de la Mutual del SOIC, que propone más beneficios a sus afiliados. Primero el trabajador. Primero, Sindicato Obrero de la Industria del Cuero de Esperanza. Decormuebles, 19 años. Nuestra empresa brinda diseño, calidad y confort en muebles que marcan tendencia en decoración, combinando líneas de estilo contemporáneas y modernas. Decormuebles, Soler 735. Desde hace 10 años, realizamos trabajos de excavaciones y movimientos de suelos con equipos pesados propios y de última generación. Contamos con el equipamiento, el personal, la experiencia y un nivel de excelencia para la realización de urbanizaciones, apertura de caminos y nivelación de terrenos, obras civiles y viales. Por todo esto, somos la opción preferida de las empresas más importantes. Río Salado SRL, 10 años al servicio de la construcción. Adler, el triangulito de sabor. Lácteos y quesos Milkout. Cremosos, ricos, únicos. Santa Rosa, el verdadero sabor del queso. Milkout. Compromiso con la calidad. Convicción para el crecimiento. Ahora vamos a hablar del conflicto que están padeciendo los docentes universitarios y que han encarado a través de medidas de fuerza. Estamos en contacto telefónico con el secretario adjunto de ADUL, Oscar Vallejos. Le damos la bienvenida al programa vía telefónica. Buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por atendernos. Vallejos, vamos a escuchar un pequeño informe y luego dialogamos con usted. Bien. Adelante. Los docentes universitarios se vienen manifestando con preocupación frente al deterioro de salarios. De hecho, así se ha expresado en la convocatoria de esta mañana. Hacen referencia a salarios magros, a que la situación se ha vuelto insostenible, considerando además que a esta altura del año es el único nivel educativo que aún no ha recibido recomposición salarial. La inflación de los últimos años ha carcomido los aumentos salariales del sector, provocando un constante y sostenido deterioro de la capacidad adquisitiva de los docentes. Los referentes docentes agregan que el deterioro de salarios se suma también la interrupción de obras en diversos predios universitarios, por ejemplo, el aulario de las Facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias, producto de la reducción del presupuesto universitario que se viene dando en este 2016. Asimismo, los aumentos en el costo de los servicios de luz y gas, entre otros, hacen peligrar el normal funcionamiento de nuestra institución. Bueno, ahí parte de lo que se expresaba en los distintos comunicados y teníamos ¿Me puedo dar más retorno? Porque lo escucho muy bajo. Bueno, intentaremos componerlo. Ahí estamos mejor. Bueno, me alegro. Vallejos, la primera pregunta tiene que ver, ustedes han cumplido ya algunas medidas de fuerza en estos días, concluyen mañana, pero definitivamente concluyen o esto es un primer paso. Mire, lamentablemente la propuesta que hizo el Ministerio en la paritaria ha sido totalmente insatisfactoria. De hecho, a la Federación Conado Histórica la rechazó, pero también la rechazaron las otras federaciones que participan de la mesa de negociación salarial. De manera tal que yo estoy volviendo del plenario de secretarios generales que se sesionó hoy aquí en Buenos Aires en una carpa frente al Congreso, y el plenario ha ratificado el plan de lucha con un paro que se resolvió para la semana del 9, que se inicia el 9 de mayo. De todas maneras, nosotros tenemos una quinta mesa de negociación el día lunes, y si llegara a ser el caso de que la propuesta del gobierno es evaluable, se evaluará y se llamará a un congreso extraordinario para ver qué medidas hay que tomar en función de la propuesta que ellos hagan. ¿Cuál es el argumento para el ofrecimiento que tuvieron en paritaria o cómo lo interpretan ustedes? Mire, evidentemente las condiciones presupuestarias que están atravesando por una política de achique del Estado, que esto no lo decimos nosotros, esto de hecho el gobierno actual lo ha planteado en su plataforma de gobierno cuando previo a las elecciones y después con el accionar que ha ido desplegando a partir de la asunción el 10 de diciembre. Es decir, hay una política de achique del Estado y la aplicación de lo que uno puede llamar unas políticas ortodoxas en la orientación de la macroeconomía que afecta de manera directa a la financiación de todos los aparatos del Estado. Sin embargo, hemos visto que acuerdos salariales con otros sectores de la educación se han alcanzado. Sí, eso fue, por eso es que nosotros estamos planteando que no podemos tener un acuerdo salarial tan despegado del resto de los docentes, y estamos planteándole al gobierno que volvamos a tener una paritaria al mes de febrero junto con el resto de los docentes. Porque de hecho la propuesta que hicieron ellos cercana al 40%, entre el 35 y el 40%, que se aplica a partir del mes de febrero y con un ajuste salarial de nuevo en el mes de julio, a nosotros nos hubiera convenido participar dentro de esa paritaria, pero como el gobierno anterior había tomado la decisión de dividir las condiciones de negociación, nos pasó a nosotros en una paritaria que empezaba en el mes de mayo para cerrar en junio, y eso nosotros, pese a los reclamos que hemos hecho con las nuevas autoridades, si bien se abrió la mesa, la efectividad de resolver la cuestión salarial finalmente se dilató, y esto es lo que nos llevó a una situación de paros cada vez más intensos. Dos preguntas que tienen que ver. La primera con el paro anunciado a partir del 9 de mayo. ¿Por cuántos días sería? Es una semana de paro. Una semana completa. Volvemos a la semana de paro, sí. Bien. Porque lo que se ha evaluado es que hay que encontrar formas categóricas en que la patronal asuma la responsabilidad respecto del paro, respecto de las condiciones que nos han llevado al paro.
porque la responsabilidad de destrabar el conflicto es enteramente responsabilidad del gobierno nacional. No somos los trabajadores los que hemos generado estas condiciones. Y la otra cuestión que le quería consultar es acerca de las inversiones que argumentan se han detenido en los distintos espacios universitarios. ¿Sobre ese tema puntual se conversó? Mire, nosotros fuimos los primeros que planteamos que había un ajuste en ciernes por parte del gobierno nacional dirigido a las universidades. De hecho, fuimos los primeros que hicimos la denuncia pública de que la cuota presupuestaria, porque lo que resulta es lo siguiente: el presupuesto anual se divide en cuotas mensuales. El gobierno nacional empezó a mandar, en lugar del 100% de la cuota mensual, un 92%. Y entonces hay universidades donde la relación salario-presupuesto es de el 91,8 como tenemos en el litoral. O sea que la cuota alcanzaba para pagar salarios, pero ya no alcanza para pagar servicios y el resto del funcionamiento, ¿cierto? Porque si uno cuenta con un presupuesto del 92 para pagar los salarios y mandan el 92, ¿qué pasa con ese 8 restante? ¿Cierto? Ahora, hay otras universidades donde la relación salario-presupuesto es más alto, está entre el 94 y el 96%. Esas universidades ya empezaron a tener problemas para pagar salarios en el mes de enero, en el mes de febrero. Y eso, en lugar de resolverse, se ha profundizado el conflicto en la cuestión del envío de la cuota presupuestaria, porque las tarifas de los servicios públicos han aumentado, como es de público conocimiento, enormemente. Entonces, hay muchas universidades que ya no pueden pagar servicios. En el caso de la Universidad Litoral, si bien nosotros no hemos hablado con las autoridades, lo que yo supongo es que la manera en que la Universidad Litoral ha ido manejando el presupuesto con una actividad centrada fuertemente en la producción de recursos propios, esto es decir, lo que se llama un propio producido, la Universidad Litoral debe de tener una condición presupuestaria que le permita afrontar los servicios con un presupuesto propio, digamos, con unos dineros que se generan a partir de la diversidad de contratos, de servicios y de educación a distancia que la universidad está generando. Bien. Pero en el resto de las universidades donde eso no ocurre, que las formas son las más tradicionales, es decir, donde el Estado afronta el grueso del presupuesto que tienen las universidades, ahí el conflicto empieza a ser intenso. Esto lo plantearon entonces los rectores en el Consejo de Rectores en el CIN, Consejo Interuniversitario Nacional. En la última reunión ya plantearon con preocupación la cuestión presupuestaria, y después lo que fue más visible en estos últimos días fue la declaración de la UBA y la resolución de la UBA sobre cómo van a resolver la cuestión de un 400, un 500% de aumento en la tarifa eléctrica de los servicios. Muchísimas gracias por su tiempo, lo esperamos en el piso cuando les sea posible. Esa es la idea, que la comunidad de Esperanza comprenda y conozca el conflicto y que nos apoye en la medida en que nuestro reclamo es legítimo y urgente. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora, nos vamos a ocupar de un proyecto que han presentado miembros del Frente Renovador al Consejo Municipal, aún sin tener representación legislativa en ese cuerpo. Nos acompaña Juan Carlos Sánchez. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, muy bien. Vamos al informe. Atendiendo a la problemática generada por los excedentes hídricos y en consonancia con la declaración de zona de emergencia que defiere pago de impuestos inmobiliarios, se anexa el proyecto entregado al Consejo por parte del Frente Renovador, en el que se pide la exhibición de tributos locales en el sector más afectado, como así también solicitan gestiones ante EPE en igual sentido. Bueno, me decía, de ayer esas imágenes. De ayer esas imágenes, inclusive esa casilla que se vio está frente en el campo que cuida mi mamá, donde yo fui tambero no hace mucho tiempo. Sí. Le pasó la luz mi mamá y tuvo, inclusive ahí se ve que está como trillado parte porque tenía las vacas ahí en el camino. En el camino. Obviamente, Después claro. hasta que un productor vecino le prestó un pedazo de campo para que esté más en lo seco. Pero esas imágenes son de ayer. Sí, salió el sol, hubo viento, sí, y sin embargo la situación se hablaba sigue. de 70 días de arreglar los caminos, me parece que va a tardar muchísimo más. Ustedes presentaron un proyecto tendiente a mejorar un poco la situación.
Para alivianar un poco, porque nosotros ya hablamos de catástrofe agropecuaria e hídrica, porque lo que vemos ahí es lamentable. Inclusive ahora también estamos preparando una nota por el tema de la escolaridad. Muchos días perdidos. Los chicos de rurales... Y casi un mes sin clases. Inclusive lo que van a tener sin clase, porque no pueden sacar la producción, imagínense, de ir a la escuela. ¿Qué piden concretamente? No, lo que pedimos fue la baja, digamos, la exhibición de la tasa municipal, por el tema, no una prórroga que lo paguen después, no, por lo menos alivianar un poco desde el lado, la visión que nosotros tenemos de alivianar esa parte del productor. Y una parte ya fue alivianada, ¿no? Porque hubo tratamientos vinculados al ámbito provincial y adhesiones entonces locales. Sería como también ayudar a lo que viene de la nación, provincia, y bueno, vamos a hacerlo local también. ¿Y qué respuesta han tenido? No, ahí, por ejemplo, no fue más que nada una charla política, sino fue una charla de sector Frente Renovador con una autoridad, con el presidente del consejo, que se ve bien la foto, y de comentarle y inclusive le hemos mostrado las imágenes otras que teníamos de cómo está desastroso el tema. Es algo que ahora no se ve en magnitud la catástrofe, sino que en los meses que vienen, porque ahora ya viene el frío, muchos no pudieron hacer reservas, se están comiendo las reservas del invierno ahora, entonces nosotros vamos a ver acá en la ciudad. Ahora, ustedes piden también una gestión en la EPE, y eso da la impresión que es como ir a golpear la puerta a un lugar que en general no tiene condiciones dadas para hacer quitas en las tarifas eléctricas, por ejemplo. Sí, eso es una cosa que se habló desde la provincia, que iban a tener hasta en 12 cuotas, ahí medio que está tironeando, porque hablamos con unos productores inclusive ayer, que todavía parece que no hay nada resuelto, inclusive fueron a la municipalidad, lamentablemente estaban de paro ayer. El que puede salir, porque todavía hay productores que no han podido salir. Sí, o el que dispone de algún tractor o algún vecino que lo pueda acercar o facilitarle. Sí, es una situación lamentable que hay que acercarse no hay que ir muy lejos tampoco, para poder verla. Y bueno, desde nuestro lugar... ¿Pero ustedes qué quieren? ¿Que el municipio accione frente a la EPE peticionando exactamente o que lo haga el Consejo? El Consejo es representante del pueblo. Sí. Y nosotros, como representamos una pequeña parte del pueblo también, como... estamos en el Frente Renovador, pedimos que arbitren y con la Defensoría del Pueblo, porque hay casos de que se han ido a reclamar a la EPE y le han dicho, porque se toma en 60 días la medición de los kilowatts. Pasado esos 60 días, bueno, ya es responsabilidad de la EPE y demás, pero hay gente que estaba al límite. Si vos te pasás de cierto consumo de energía, se te cobra un recargo. Entonces han pasado los 67, 68, casi 70 días a medir. Justamente por las condiciones climáticas. No, porque eso fue antes. Ajá. O sea que por una responsabilidad exclusiva de falta de personal o situaciones generadas dentro de la propia empresa. Claro, por eso el Consejo, como representante del pueblo, porque esto ya escapa de lo rural y demás, sino que también es de la ciudadanía, de la ciudad en sí, que nosotros hacemos esa presentación. Porque una presentación fue lo de la exhibición de la tasa a las zonas rurales afectadas, y esto para toda la ciudadanía en sí, de que se arbitren los controles necesarios y que vea a ver qué falla hubo. Porque había gente que llegó al límite y pasó ese límite, entonces la boleta se le ha encarecido por el hecho de haberse pasado de los kilowatts. ¿Y qué recepción tuvieron en el Consejo? Por lo menos ahí con Camisi tuvimos como presidente del consejo tuve una buena charla, digamos que iba a acceder a estos pedidos, y bueno, hoy salió como ordenanza la exhibición de la tasa. No sé si los otros bloques habrán acompañado o no, pero bueno, se lo presentó el bloque radical. Y bueno, entonces ahora queda ver lo de la EPE, que ya es para la ciudadanía en toda en sí, porque hay muchos que se han sorprendido con el tema de la boleta. Inclusive los que fueron a reclamar, porque estos son casos verídicos que nosotros hemos puesto en la nota, fueron a reclamar y le dijeron, mira, nosotros nos pasamos días después, vos te pasaste, y le hicieron una nota de crédito, como que le reconocían esos 7 días. Para la próxima factura va a estar descontado. Pero no
el excedente, tiene que pagar la boleta completa, digamos. Entonces, hay una cosa que reconocen y otra que no, como es el tema. Entonces, por eso, como representantes del pueblo, los concejales que se pongan a actuar en esto. Bueno, y una última consideración. ¿Por qué decidieron este camino? Hacer proyectos y llevarlos al consejo aún sin tener un concejal que los represente. Y más que nada es porque uno asume el compromiso y trabaja para el pueblo. Nosotros, desde que yo por lo menos decidí tomar el camino de la política, creo que es el camino correcto de no aparecer en tiempo de campaña y prometer, no, sino hacer. Los proyectos que tenemos son para que se logren y se hagan. Por eso no somos mezquinos con el bloque que sea, si del partido que sea. Entonces por eso es un aire fresco que nosotros traemos y a veces están sorprendidos algunos porque nos dicen eso, ¿cómo le van a regalar los proyectos? No, los proyectos son para la gente y de la gente. Entonces por eso trabajamos. Inclusive ya ahora vemos que otros sectores políticos se han sumado a esta... Hemos contagiado a otros sectores, por ejemplo... Formar esta, sí, pero vienen también trabajando desde hace algún tiempo en esto. Sí, pero nosotros también, gracias a usted, a los medios, te agradezco mucho a vos también, porque es una manera de presionar a los concejales. Es como yo le dije a Camis y a otros concejales de otros bloques, los vamos a obligar a trabajar. Que no estén tranquilos así en el consejo, sino de ir y golpear la puerta. Mirá, está esto. Y gracias a ustedes, a los medios que nos ayudan a difundir y a presionar de algún modo esto. Bueno, presionar suena feo, ¿no? Pero bueno, a instalar, digamos, determinadas cuestiones que son necesarias y que merecen ser atendidas, por lo menos, o escuchadas. Sí, pero por eso también te agradezco mucho, porque sos lo que nos deja transmitir al pueblo que se puede hacer proyectos sin tener una banca o sin tener, por así decirlo, una chapa de asesor o demás. Somos ciudadanos comunes, de a pie y que estamos para trabajar. Muchas gracias. No, gracias a vos. Enseguida nos vamos a volver a encontrar con las noticias, con la actualidad, con los temas de la ciudad. Eso va a ser el próximo martes desde las 9 de la noche. Los vamos a estar esperando aquí.